Durante la historia, la música ha cambiado bastante, desde la edad de piedra, con sonidos hechos con materiales de la naturaleza, hasta la actualidad, donde para hacer música se necesita de varios instrumentos o equipos electrónicos. En este video se mostrará cómo ha evolucionado la música, pero específicamente en México, donde ha llegado la influencia de diversos países y ha cambiado la estructura de la música. Primero empezaremos con la llegada del ser humano a la región que hoy es México, o sea, en Mesoamérica y Aridoamérica, que normalmente se usaban elementos que se encontraban en la naturaleza, como piedras, palos, troncos, etc. Y esto era hecho con fines religiosos, por así decirlo, ya que con el sonido podrían invocar o atraer el bien para ellos. Pasamos a la época prehispánica, o sea, el preclásico, clásico y posclásico, en el que las personas se reunían en tribus y llegaban a ser inmensas ciudades. Se modernizó la música, pero igual era usada para fines religiosos, pero llegaron a crear flautas, silbatos, tambores o baquetas, más modernos a los que podían encontrarse en la Edad de Piedra. Unos ejemplos de esos instrumentos que llegaron a crear es el chichcli, el tlapitzali, el huehuetl y el uli, que las creaciones de estos instrumentos podrían relacionarse con deidades religiosas, la naturaleza, etc. Y eso era propio de la cultura que ellos tenían en ese entonces. Puedo añadir de que estos instrumentos igual eran hechos de materiales que se podían encontrar fácilmente en la naturaleza. Por ejemplo, encontraban un tronco de árbol, lo tallaban y lo convertían en un tambor. O con el barro, que era principalmente para hacer vasijas, con él creaban silbatos, junto a otras pequeñas piezas que se podían encontrar en la naturaleza o podían crear ellos. Seguimos con la época de la conquista y del virreinato. Debido a la llegada de europeos al nuevo continente, con ellos trajeron distintos instrumentos. Unos llegaron a variarse aquí y crear nuevos y otros se quedaron simplemente como son. En los clásicos, o sea los normales, se pueden encontrar el piano, la flauta, los violines, etc. Mientras que las variables que se dieron aquí fueron, por ejemplo, la marimba, combinando las tradiciones que ya había en México con las europeas. También debido a la llegada de personas a la Nueva España como habitantes o como esclavos, se combinaron las distintas tradiciones que ellos traían, dando una inmensa variedad de sonidos y estilos en esa época. Cabe resaltar que la mayoría de la música que se encontraba en ese entonces era con fines religiosos, aunque también había la música que no era culta, o sea, la que se podía encontrar en bailes o en fiestas. Pero también se podía encontrar la música que aún conservaban los indígenas con ellos, y que en cierto punto las personas que venían de Europa querían eliminar esa música para seguir con la propagación religiosa y la evangelización. Avanzamos unos 300 años después, en la época de la independencia y obviamente el México independiente, pero específicamente en el siglo XIX. Los instrumentos eran los mismos, pero debido a la falta de dinero que sufrían las personas en ese tiempo, no se podían invertir en los instrumentos musicales europeos, así que debíamos de mantener los instrumentos de la época de la colonia, en su mayoría debido a los varios conflictos que había en ese entonces, como la Guerra de los Pasteles, la Batalla de Puebla, la Independencia, la pérdida de Texas, etc. Se usaban en su mayoría trompetas y tambores. Esto para el uso exclusivo de la infantería mexicana que había en ese entonces. Mientras tanto, la música religiosa empezó a propagarse un poquito menos, ya que debido a que en ese siglo se proclamaron las leyes de reforma, la iglesia empezaba a hacerse más pequeña, por así decirlo, dejando de tener un poco de importancia en el país y dando paso a las nuevas religiones que venían de otras partes de Europa, de Asia o de las mismas religiones que según habían exterminado, entre comillas, los europeos 300 años antes. Pero también debido al primer imperio mexicano, segundo imperio y a los primeros años del porfiriato se intentaron incluir más la cultura europea en México, dando paso a instrumentos, pero esto fue casi a finales del siglo XIX y principios del XX. Ya casi llegamos al final. Pasamos al siglo XX, en donde se dio un gran avance en la música alrededor del mundo y se crearon diversos instrumentos y diversos géneros que por obvias razones llegaron a México. Por ejemplo, el blues o el rock, que a varias personas en la actualidad les gusta, y llegaron instrumentos y equipo que llegaría a revolucionar el mundo. Especialmente en esta época se fomentaba más la música debido al cine mexicano, ya que varios cantantes como Jorge Negrete o Pedro Infante fueron al mismo tiempo actores, dando una mayor relevancia a la música. Pero vamos a empezar por orden. Primero llegó la revolución,
que obviamente iba a dar fin al porfiriato. La revolución trajo diferentes tipos de música. Ya no era la típica europea que traía el porfiriato, sino que se inventaron corridos que se terminaron popularizando en todo México debido a la revolución. Avanzamos unos años en el futuro, a la época en la que se vivía la Segunda Guerra Mundial. En estos años en México se llegaron a inventar varias canciones para alentar al pueblo a seguir luchando, pero además también se crearon diferentes canciones tristes que eran dedicadas a las madres que perdían a sus hijos en la guerra o eran llevados a esta. Generalmente estas canciones llevan una tonada bastante triste y junto a su letra es bastante fácil hacerte llorar. Ya terminada la guerra se empezó a dar otro enfoque a la música, ya era un poco más divertida y además se incluían varios géneros, por ejemplo el rock, que es uno de los géneros que más se marcan en el país porque es considerado el rock en español y varios de nosotros o de nuestros papás les puede gustar este género, ya que habla de distintos temas y aparte hay varios grupos. Y del mismo modo también está el pop y otros géneros. Y por último llegamos a nuestros días, en el que debido a la creación de diversos equipos se puede crear música sin la necesidad de una gran cantidad de instrumentos. Varios mexicanos ocupan estos equipos, por ejemplo en los bares, centros de entretenimiento o en las fiestas. Y también debo de mencionar de que actualmente hay diferentes tipos de géneros, como es el pop, la ranchera, el reggaetón, etc. Y a la mayoría de los jóvenes les gusta el reggaetón y la ranchera. Cabe mencionar que en tanto la música militar no ha cambiado bastante, solamente ha llegado a mejorar la calidad del sonido al momento de grabar un himno o una canción a cualquier área del ejército, pero sí puedo recalcar que usamos otros ritmos y tonadas a diferencia del siglo XIX o el XX. Durante toda la historia de México, la música ha evolucionado desde hace cientos de años, haciendo que nuestra historia en música sea rica en variedad, estilos y géneros, de esa forma haciendo poseedores a nosotros de varios gustos musicales y culturales. Además, no se ha perdido la tradición musical de hace más de 500 años, ya que diferentes pueblos indígenas han resguardado sus tradiciones y han podido protegerlas del paso del tiempo y la llegada de extranjeros. Finalmente puedo decir que la música nacional es hermosa, ya que nos representa a nosotros como mexicanos y da sentido a nuestras raíces, sobre todo a nuestra nacionalidad, haciéndonos únicos ante los otros países.